En junio de 2021, una escena poco común ocurrió en una de las universidades privadas más prestigiosas de México. Elementos de la Policía Estatal ingresaron al campus de la Universidad de las Américas Puebla, en San Andrés Cholula. La entrada se realizó para cumplir una orden judicial relacionada con el control de patronato que administraba la institución. Para miles de estudiantes y profesores, la imagen fue inesperada. Un campus universitario rodeado de policías, un rector destituido, un nuevo patronato designado, y detrás de todo, una disputa que llevaba años creciendo en silencio. La crisis no surgió de un día para otro. Era el resultado de una batalla más profunda por el control de una fundación millonaria, de una universidad con más de 80 años de historia y de una herencia familiar vinculada a una de las fortunas más grandes que se formaron en Puebla durante el siglo XX. La Universidad de las Américas no es una institución cualquiera. Sus orígenes se remontan a 1940, cuando fue fundada en la Ciudad de México con el nombre de Mexico City College, una escuela creada para ofrecer educación universitaria con orientación internacional. Con el paso de los años, la institución cambió de nombre y de ubicación. En la década de 1960 adoptó el nombre University of the Americas y pocos años después recibió financiamiento para construir un nuevo campus en Puebla. Ese financiamiento provenía de una fundación filantrópica creada con el patrimonio de un empresario extranjero que había hecho fortuna en México, la Fundación Mary Street Jenkins. Gracias a ese apoyo, la universidad se trasladó en 1970 a la antigua Hacienda de Santa Catarina Mártir, en Cholula, donde se encuentra hasta hoy. Con el tiempo, la institución se consolidó como uno de los centros educativos privados más reconocidos del país. Sus programas académicos, su comunidad internacional y su campus histórico le dieron una identidad particular dentro del sistema universitario mexicano. Sin embargo, décadas después de su fundación, el destino de esa universidad quedaría ligado a un conflicto que iba mucho más allá de la educación. Un conflicto que involucraba herencias familiares, fundaciones filantrópicas y decisiones judiciales. La batalla por la ULAP no empezó en 2021. En realidad, había comenzado mucho antes, en la historia de una fortuna que cambió el destino de Puebla. Para entender por qué una universidad terminó en medio de un conflicto judicial y político, hay que mirar primero el origen de la fortuna que la hizo posible. La historia comienza con un personaje poco común en la historia económica de México: William Oscar Jenkins. Jenkins nació en 1878 en Tennessee, en Estados Unidos. Llegó a México a comienzos del siglo XX buscando oportunidades de trabajo. En 1901 viajó al país con su esposa Mary Street y poco después empezó a trabajar en el sector ferroviario. Años más tarde se estableció en Puebla. En esa ciudad comenzó a construir una red de negocios que con el tiempo lo convertiría en uno de los empresarios más ricos del país. Sus actividades incluían fábricas textiles, ingenios azucareros, bancos y una extensa cadena de salas de cine. Durante la primera mitad del siglo XX, Jenkins acumuló una fortuna extraordinaria. Algunos estudios estiman que hacia el final de su vida su patrimonio equivalía a cientos de millones de dólares, una cantidad enorme para la época. Pero su legado no se limitó a los negocios. En 1954 creó una organización filantrópica que llevaría el nombre de su esposa, la Fundación Mary Street Jenkins. El objetivo de la fundación era financiar proyectos educativos, sociales y culturales en México, especialmente en el estado de Puebla. A diferencia de otros grandes empresarios, Jenkins tomó una decisión poco habitual. En lugar de dejar su fortuna directamente a sus descendientes, decidió destinar la mayor parte de su patrimonio a esa fundación. Con el tiempo, la organización se convirtió en una de las instituciones filantrópicas más importantes del país. Sus donaciones financiaron hospitales, escuelas, infraestructura pública y proyectos educativos de gran escala. Entre esos proyectos aparecería una universidad que cambiaría el panorama educativo de Puebla, la futura Universidad de las Américas Puebla. En ese momento, la institución aún no estaba en Puebla. Había nacido en otro lugar, y con otro nombre. En 1940 fue fundada en la Ciudad de México con el nombre de Mexico City College, una escuela orientada a estudiantes estadounidenses y latinoamericanos. Con el paso de los años, la institución cambió su nombre a University of the Americas, buscando reflejar una vocación internacional y continental. A mediados de los años 60 ocurrió un cambio decisivo. La Fundación Mary Street Jenkins decidió financiar la construcción de un nuevo campus universitario en Puebla. El proyecto se instaló en la antigua Hacienda de Santa Catarina Mártir,
en el municipio de San Andrés Cholula. La hacienda tenía más de 2 siglos de historia. Durante décadas había sido una propiedad agrícola en las afueras de Cholula. A partir de 1966 comenzaron las obras para convertir ese lugar en un campus universitario moderno. 4 años después, en 1970, la universidad abrió oficialmente sus puertas en Puebla. A partir de ese momento, la relación entre la universidad y la Fundación Jenkins se volvió central. La universidad crecería, pero también crecería el patrimonio que la sostenía. Y con el tiempo, el control de ese patrimonio se convertiría en una fuente de conflicto. Un conflicto que no surgió dentro de la universidad, sino dentro de la propia familia Jenkins. Durante varias décadas, la relación entre la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla parecía estable. El modelo era relativamente sencillo. La fundación administraba un gran patrimonio filantrópico y parte de esos recursos financiaban proyectos educativos, culturales y sociales. Entre ellos, la universidad. La Fundación Jenkins había sido creada en 1954 por el empresario William O. Jenkins con el objetivo de apoyar obras de beneficencia, especialmente en el estado de Puebla. Después de la muerte de Jenkins en 1963, su fortuna quedó en manos de la fundación y no fue heredada directamente a su familia. Era una decisión poco común. El propio Jenkins había sostenido que las grandes fortunas no debían convertirse automáticamente en herencia para los descendientes. Prefería que su patrimonio se utilizara para proyectos de beneficio social. Durante décadas, esa decisión permitió financiar iniciativas de gran escala. La fundación participó en la construcción de hospitales, centros educativos, proyectos culturales y programas de infraestructura en Puebla y en otras partes de México. Uno de los proyectos más importantes fue el desarrollo del campus de la Universidad de las Américas Puebla. En 1966 comenzaron las obras en la antigua Hacienda de Santa Catarina Mártir, en San Andrés Cholula. La construcción duró varios años y finalmente el campus abrió sus puertas en 1970. Con el paso del tiempo, la universidad se consolidó como una institución privada de alto nivel académico. Sus programas internacionales, su campus histórico y su infraestructura moderna atrajeron a estudiantes de todo el país y del extranjero. En 1986 se creó formalmente la Fundación Universidad de las Américas Puebla, una entidad encargada de administrar la institución educativa. El patronato de esa fundación estaba vinculado al de la Fundación Mary Street Jenkins. En otras palabras, el mismo grupo de administradores supervisaba tanto el patrimonio filantrópico como la universidad. Durante muchos años, ese sistema funcionó sin grandes conflictos públicos. Pero con el paso del tiempo, el patrimonio de la fundación se volvió cada vez más grande, y con más dinero en juego, también aumentaron las tensiones sobre quién debía controlarlo. La Fundación Jenkins llegó a administrar bienes por cientos de millones de dólares, incluyendo universidades, colegios, centros comerciales y otros activos. Ese patrimonio no pertenecía legalmente a la familia Jenkins, pero muchos de sus miembros ocupaban posiciones clave dentro del patronato. Ese equilibrio empezó a romperse a comienzos de la década de 2010. Lo que había sido una estructura filantrópica relativamente discreta comenzó a transformarse en el escenario de una disputa familiar. Una disputa que terminaría afectando directamente a la universidad. La estabilidad que durante décadas parecía rodear a la fundación comenzó a romperse a partir de 2013. Ese año ocurrió un hecho que marcaría el inicio del conflicto que, años más tarde, terminaría afectando directamente a la universidad. Guillermo Jenkins de Landa, nieto del fundador William O. Jenkins, fue removido como miembro del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. La decisión fue tomada por otros integrantes de la familia que participaban en la dirección de la organización. Para algunos observadores, se trataba de un conflicto interno dentro de una familia con gran influencia económica. Pero para Jenkins de Landa, el problema era mucho más grave. Después de su destitución comenzó a denunciar públicamente que el patrimonio de la fundación estaba siendo transferido fuera de México. Según sus acusaciones, una operación realizada en 2014 habría movido cerca de 720 millones de dólares de patrimonio de la fundación hacia otras organizaciones registradas fuera del país. Esas entidades, según las denuncias, terminaron operando en jurisdicciones como Barbados y Panamá. Para los críticos de la operación, esto significaba que el patrimonio creado para financiar obras filantrópicas en México había sido desplazado hacia estructuras internacionales. Para los miembros de la familia señalados, en cambio, las acusaciones no tenían fundamento.
La disputa comenzó a trasladarse a tribunales. Durante los años siguientes, se presentaron denuncias, investigaciones administrativas y procesos judiciales relacionados con el manejo de la fundación. El conflicto dejó de ser privado. Se volvió público. En 2015, Jenkins Zelanda inició una serie de acciones legales para intentar regresar al patronato y revisar las operaciones financieras de la organización. El caso pasó por distintas instituciones: fiscalías federales, autoridades fiscales, organismos de supervisión de fundaciones. Durante un tiempo, algunas investigaciones fueron archivadas por falta de elementos, pero el conflicto no desapareció. En realidad, estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa en la que el patrimonio de la fundación, el control del patronato y el futuro de la universidad comenzarían a cruzarse. Y cuando eso ocurrió, el conflicto familiar dejó de ser solamente un problema interno. Se convirtió en un asunto de interés público. El conflicto, que durante años había permanecido en tribunales y en disputas familiares, alcanzó su momento más visible en junio de 2021. La mañana del 29 de junio, elementos de la Policía Estatal de Puebla ingresaron al campus de la Universidad de las Américas Puebla, en San Andrés Cholula. El operativo se realizó para ejecutar una orden judicial relacionada con el control de patronato que administraba la institución. La acción tomó por sorpresa a gran parte de la comunidad universitaria. Profesores, estudiantes y trabajadores fueron desalojados mientras la policía resguardaba las instalaciones. Ese mismo día se anunció que el campus quedaría bajo control de un nuevo patronato, designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado de Puebla, un organismo encargado de supervisar fundaciones en la entidad. Las autoridades justificaron la medida señalando que existían investigaciones contra integrantes del patronato anterior vinculados a la familia Jenkins. Las acusaciones hablaban de un presunto fraude relacionado con recursos de la fundación que superaría los 14,000 millones de pesos. En ese contexto, la intervención buscaba, según las autoridades, recuperar el control del patrimonio universitario y permitir una auditoría completa de la administración. Sin embargo, para muchos dentro de la universidad la medida fue vista de otra forma. El entonces rector, Luis Ernesto Derbez, calificó la entrada de la policía como una acción arbitraria y sostuvo que la universidad no era parte directa del conflicto que se investigaba. Desde su perspectiva, el problema estaba en la Fundación Mary Street Jenkins, no en la universidad. Mientras tanto, el nuevo patronato nombrado por las autoridades estatales tomó control de la administración. Poco después, designó a un nuevo rector. El elegido fue el senador Armando Ríos Peter, quien asumió el cargo en medio de una situación institucional extremadamente tensa. En ese momento, la universidad quedó atrapada entre dos patronatos rivales, uno respaldado por autoridades estatales, otro respaldado por la Fundación Jenkins y reconocido por sectores de la comunidad universitaria. Durante los meses siguientes, el campus permaneció cerrado con acceso restringido. Las clases continuaron principalmente en línea. Más de 10,000 estudiantes, profesores y personal administrativo quedaron en medio de una disputa legal que parecía no tener una solución inmediata. La universidad, que durante décadas había sido conocida por su estabilidad institucional, se convirtió de pronto en el centro de una batalla judicial, política y mediática. Pero el conflicto todavía no había llegado a su punto máximo, porque después de la toma del campus, comenzó una nueva etapa, la etapa de las protestas. La toma del campus cambió por completo la vida cotidiana de la comunidad universitaria. Durante semanas, las instalaciones permanecieron bajo resguardo policial y sin acceso para estudiantes y profesores. Las clases continuaron de manera remota, pero el ambiente dentro de la comunidad académica comenzó a transformarse. Poco a poco surgieron las primeras manifestaciones. El 10 de julio de 2021, estudiantes, profesores y padres de familia realizaron una de las primeras marchas públicas para exigir la liberación del campus y el regreso a clases presenciales. La protesta no fue aislada. Con el paso de las semanas se organizaron nuevas movilizaciones. La comunidad universitaria empezó a reunirse frente a la universidad, en avenidas cercanas y en distintos puntos de la ciudad de Puebla. Las consignas se repetían una y otra vez. Liberen la ULAP. Queremos regresar a clases. Respeto a la universidad. Las protestas reunieron a estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y egresados. Incluso algunos artistas, periodistas e intelectuales se sumaron a una campaña pública que comenzó a circular en redes sociales bajo el lema almohadilla ULAP Libre.
A medida que pasaban los meses, las movilizaciones crecieron. En algunas ocasiones, más de 400 personas participaron en marchas frente al campus para exigir que el conflicto legal dejara de afectar la vida académica de la institución. La situación también comenzó a afectar la actividad deportiva de la universidad. Los Aztecas de la ULAP, uno de los programas deportivos universitarios más reconocidos del país, suspendieron su participación en la temporada 2021 de la Liga Estudiantil de Fútbol Americano debido a la incertidumbre institucional. Mientras tanto, el campus seguía cerrado. En algunos momentos, los estudiantes organizaron plantones y clases simbólicas en las calles cercanas a la universidad. Profesores impartían sesiones al aire libre. Alumnos llevaban pancartas, libros y computadoras portátiles. La protesta se convirtió en un movimiento que buscaba mantener viva la comunidad universitaria, aún sin acceso a sus instalaciones. Al mismo tiempo, el conflicto comenzaba a escalar a niveles más altos. El caso llegó a tribunales federales. Incluso apareció en la agenda política nacional. Y con cada nueva decisión judicial, la incertidumbre sobre el futuro de la universidad continuaba creciendo. Mientras las protestas continuaban en las calles y el campus seguía bajo control policial, el conflicto empezó a trasladarse completamente al terreno judicial. Las dos partes involucradas, el patronato vinculado a la familia Jenkins y el patronato nombrado por autoridades estatales, comenzaron a presentar amparos, recursos legales y demandas ante distintos tribunales federales. Cada decisión judicial podía cambiar el equilibrio del conflicto. En julio de 2021, un juez federal ordenó la restitución del patronato original de la universidad y reconoció nuevamente a Luis Ernesto Derbez como rector de la institución. La resolución señalaba que las autoridades debían devolver el control del campus y las cuentas bancarias a las autoridades universitarias reconocidas previamente. Pero la situación no se resolvió de inmediato. El nuevo patronato instalado tras la intervención estatal no aceptó de inmediato el fallo judicial. Durante varios meses continuaron las disputas legales sobre quién tenía la autoridad legítima para administrar la universidad. La batalla jurídica se volvió compleja. Había diferentes amparos en curso, resoluciones de tribunales civiles, decisiones administrativas y denuncias penales relacionadas con el supuesto desvío de recursos de la Fundación Jenkins. En paralelo, algunos tribunales analizaron la legalidad de las decisiones tomadas por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada de Puebla, el organismo que había impulsado la creación del nuevo patronato. Con el paso del tiempo, varias resoluciones judiciales comenzaron a cuestionar esa intervención. En 2022, un tribunal federal determinó que el llamado nuevo patronato carecía de facultades legales para tomar decisiones sobre la universidad y declaró inválidos varios de sus actos administrativos. Esto significaba que muchas de las decisiones tomadas durante la intervención podían ser consideradas nulas. Al mismo tiempo, otras resoluciones ordenaron revertir medidas adoptadas durante la toma del campus. Incluso se estableció que las sesiones administrativas mediante las cuales se había intentado remover al patronato original debían quedar sin efecto. La disputa seguía abierta, pero algo comenzaba a quedar claro. El conflicto que había iniciado como una disputa familiar por el control de una fundación millonaria se había convertido en una de las batallas legales más complejas en la historia reciente de la educación privada en México. Mientras los tribunales analizaban el caso, la comunidad universitaria seguía esperando una solución, y esa solución comenzaría a tomar forma en los meses siguientes. Después de meses de protestas, resoluciones judiciales y una fuerte presión pública, el conflicto empezó a mostrar señales de cambio a comienzos de 2022. El campus de la universidad llevaba más de 7 meses sin actividad presencial normal. Las clases seguían en línea, los estudiantes continuaban manifestándose, y la disputa legal seguía abierta. Pero en los tribunales comenzaron a aparecer decisiones que modificarían la situación. En noviembre de 2021, un juez federal concedió una suspensión definitiva contra la toma del campus, ordenando revertir las medidas adoptadas durante la intervención policial y devolver el control a las autoridades vinculadas al patronato anterior. Esa resolución fue uno de los primeros pasos para reordenar la administración de la universidad. Sin embargo, el regreso al campus no ocurrió de inmediato. Las disputas legales continuaron durante varios meses más. Mientras tanto, el ambiente dentro de la universidad seguía siendo incierto. La presión de la comunidad estudiantil también tuvo un efecto importante. Las marchas, los plantones y las campañas públicas mantuvieron el tema en la agenda nacional. En medio de esa situación, ocurrió otro cambio relevante.
El 8 de febrero de 2022, Armando Ríos Peter, quien había sido nombrado rector por el patronato impulsado durante la intervención, anunció su renuncia al cargo, señalando que su salida buscaba eliminar obstáculos para el regreso a la normalidad académica. Poco después, nuevas decisiones judiciales terminaron por modificar la estructura administrativa que había sido creada durante la intervención. Los tribunales comenzaron a invalidar varios actos del llamado nuevo patronato, señalando que carecía de facultades legales para administrar la universidad. Finalmente, en febrero de 2022, un juez autorizó la entrega legal del campus a la administración reconocida por el Poder Judicial. La rectora interina Cecilia Anaya Berríos recibió oficialmente las instalaciones y anunció que se iniciaría el proceso para reactivar las actividades académicas, deportivas y culturales en el campus. Después de meses de incertidumbre, la universidad comenzaba a recuperar su funcionamiento. Las instalaciones fueron reabiertas. Los estudiantes pudieron volver a recorrer los jardines del campus. Los laboratorios, bibliotecas y aulas retomaron sus actividades. Pero aunque el campus volvía a la normalidad, el conflicto que había provocado la crisis no había desaparecido por completo, porque la disputa sobre el control de la fundación y de su patrimonio todavía seguía presente. Y las preguntas sobre lo que realmente había ocurrido dentro de la Fundación Jenkins continuaban abiertas. Aunque el campus volvió a abrir sus puertas en 2022, el conflicto dejó consecuencias visibles dentro y fuera de la universidad. Durante meses, la crisis institucional generó incertidumbre entre estudiantes, profesores y familias. Muchas decisiones académicas se retrasaron. Algunas actividades deportivas se suspendieron, y la matrícula comenzó a resentir el impacto de la crisis. Datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior muestran que, entre los ciclos 2021 a 2022 y 2022 a 2023, la ULA perdió alrededor de 1.827 estudiantes inscritos. Antes del conflicto, la universidad tenía cerca de 9.740 alumnos. Un año después, la cifra había bajado a 7.913. Este descenso provocó que la ULAP dejara de ser la tercera universidad privada con mayor matrícula en Puebla. Durante décadas, la institución había sido una de las más estables del sistema universitario privado en México. Pero la disputa legal y política afectó su reputación y su estabilidad. El conflicto también tuvo consecuencias económicas. La Fundación Mary Street Jenkins, principal benefactor histórico de la universidad, posee un patrimonio compuesto por bienes inmuebles, inversiones financieras y activos vinculados a instituciones educativas. Diversas investigaciones han señalado que parte de ese patrimonio podría haber sido transferido al extranjero a través de estructuras financieras en Panamá, Barbados y otras jurisdicciones. Las acusaciones hablan de transferencias que podrían superar los $720 millones, recursos que originalmente estaban destinados a proyectos de beneficencia en México. Las autoridades han señalado que continúan las investigaciones para esclarecer el manejo de esos recursos. Al mismo tiempo, tribunales federales han emitido resoluciones que cancelaron órdenes de aprehensión contra algunos miembros de la familia Jenkins y ordenaron revisar varias de las acusaciones presentadas en el caso. Esto significa que, a pesar de años de litigios, muchas preguntas siguen abiertas. El conflicto no se resolvió con una sola decisión judicial. En realidad, se convirtió en una larga batalla legal que todavía sigue desarrollándose en distintas instancias. Mientras tanto, la universidad intenta recuperar la normalidad académica. Los estudiantes han regresado al campus. Las clases presenciales se reanudaron. Los equipos deportivos volvieron a competir. Pero el episodio dejó una huella profunda en la historia de la institución. Porque la crisis de la ULAP no fue solamente un problema universitario. Fue el resultado de una disputa mucho más grande. Una disputa por el control de una de las fundaciones filantrópicas más importantes del país. Y por la herencia de una fortuna construida más de un siglo atrás. Con el paso de los años, el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla se convirtió en una mezcla compleja de procesos judiciales, denuncias cruzadas y disputas políticas. Algunas cosas están claramente documentadas, otras siguen siendo objeto de debate. Lo primero que está confirmado es el origen inmediato de la crisis. En marzo de 2021, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la familia Jenkins de Landa, acusados de participar en el presunto desvío de 14,000 millones de pesos de patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins. Estas acusaciones fueron el detonante de una serie de acciones legales y administrativas. Meses después,
El 29 de junio de 2021, la Policía Estatal de Puebla ingresó al campus de la universidad para ejecutar una orden judicial relacionada con el control del patronato de la institución. Ese operativo marcó el momento más visible del conflicto. A partir de entonces, comenzó una larga disputa entre dos grupos. Por un lado, el patronato vinculado a la familia Jenkins. Por el otro, el patronato nombrado por autoridades estatales. Cada grupo presentó amparos, denuncias y recursos legales para defender su posición. Mientras tanto, las investigaciones sobre el patrimonio de la fundación continuaron. Uno de los puntos centrales del conflicto fue la acusación de que $720 millones del patrimonio de la fundación habrían sido transferidos al extranjero, a estructuras financieras registradas en paraísos fiscales. Estas acusaciones fueron presentadas inicialmente por miembros de la propia familia Jenkins. Sin embargo, los señalados rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las operaciones financieras fueron legales. A lo largo del proceso, distintos tribunales emitieron resoluciones contradictorias. Algunas decisiones favorecieron al patronato original, otras respaldaron las acciones tomadas por autoridades estatales. El resultado fue una situación jurídica compleja, con múltiples procesos abiertos al mismo tiempo. Mientras tanto, el impacto institucional fue evidente. La universidad perdió parte de su matrícula estudiantil y enfrentó meses de inestabilidad administrativa. Sin embargo, la institución continuó operando. Las clases se reanudaron, el campus volvió a abrir, y la universidad retomó gradualmente sus actividades académicas. Pero el conflicto dejó una pregunta difícil de responder. ¿Quién debe controlar una institución educativa que fue construida con recursos de una fundación privada? La historia de la Universidad de las Américas Puebla muestra algo que se repite con frecuencia en América Latina. Muchas instituciones educativas nacieron gracias a grandes fortunas privadas. Durante décadas, esas fortunas financiaron universidades, hospitales y proyectos culturales. Pero cuando el control de esos patrimonios entra en disputa, las instituciones que dependen de ellos también quedan expuestas. La batalla por la ULAP no fue solamente un conflicto universitario. Fue una disputa sobre herencias, fundaciones y poder. Una disputa que revela hasta qué punto las estructuras filantrópicas pueden convertirse en escenarios de conflicto cuando los intereses familiares, políticos y económicos se cruzan. Y como ocurre en muchas historias de poder tradicional en América Latina, el capítulo final de esta historia todavía no está completamente escrito.